Si a usted le gusta la lectura, le recordamos que aún puede visitar el remate de libros en el Auditorio Nacional en su 12ª edición. Aquí los detalles. Parte de las actividades de la edición número 12 del Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional están enfocadas a los pequeños de la familia, con títeres, talleres, cuentacuentos, narración oral escénica, entre otras. Los padres de familia que asisten al remate son conscientes de que este tipo de eventos ayudan a fomentar el hábito de la lectura en sus hijos. Este tipo de proyectos nos gustan mucho para que ellos vayan alimentando su imaginación y que sean niños con otro tipo de cultura, con otro tipo de pensamiento. Este año se instaló una zona exclusivamente a realizar actividades para niños y jóvenes, como el de creación de máscaras y cuentacuentos, y así involucrar a los adultos en los intereses de los niños. Yo creo que una de las cosas que les falta a nosotros como adultos para incentivar a los niños, pues es también involucrarnos, leer, estimular nuestra imaginación, inventarles historias, hacerlos que ellos también utilicen su imaginación para crear historias. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación cultural y artística, ya que a diario se presentan más de 25 actividades. El remate de libros estará abierto al público hasta el 3 de abril, ofreciendo más de 264 actividades gratuitas. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.